Bienvenidos a Los Libros de la Fe, tu espacio donde exploraremos los textos sagrados de las diversas tradiciones y veremos la relación que tienen entre sí. Hoy vamos a continuar con la parte número 3 de esta serie sobre el libro de Enoc, este libro tan interesante que formaba parte de las escrituras sagradas o de los textos relacionados a lo sagrado en la época de Jesús de Nazaret, que se conoce académicamente y dentro del mundo del judaísmo como la época del Segundo Templo o judaísmo del Segundo Templo. Y estábamos enfocándonos en el primer Enoc, específicamente en los capítulos del 1 al 36, que es lo que se conoce como el libro de los vigilantes. Todo esto entonces sucede en el contexto de la época de Jesús y debemos, para explicar, porque hoy en día nos vamos a enfocar en este episodio, nos vamos a enfocar acerca de la prohibición de este texto, cómo llegó a ser prohibido y a perderse en el tiempo hasta la época actual donde fue recuperado. Tenemos que entender que en la época de Jesús estaba lo que se conoce como el templo de Herodes o el segundo templo de Jerusalén, el cual fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Y los judíos que vivían en la Tierra Santa en Israel, que en ese tiempo era llamada Judea, era una provincia del Imperio Romano, son expulsados y exiliados de ese lugar y se tienen que ir a diversas partes del mundo. Algunos a través de diversas partes del Imperio Romano, otros a otras partes del Medio Oriente, etc. Sin embargo, es destruido este templo y esto afecta de una manera muy grande a las creencias del judaísmo de esa época. Y hay que entender que en la época del judaísmo, de la época de Jesús, el judaísmo no era una sola religión, que aunque sí, claro, giraba en torno a lo que eran los cultos del templo de Jerusalén, estaba dividida en varias sectas o grupos religiosos, similar a como lo sería la religión cristiana hoy en día, y otros credos también. Entonces tenemos que tener en cuenta que habían grupos como los fariseos, que eran el grupo mayoritario y eran el grupo más popular, y es el grupo del cual descienden física y teológicamente los judíos ortodoxos en la actualidad, en sus diversas ramas. También estaba el grupo relacionado al sacerdocio, que eran los saduceos, y los saduceos tenían una creencia un poco diferente de la de los fariseos, negaban la inmortalidad del alma y se enfocaban en la vida presente. Su texto sagrado, lo que ellos consideraban canónico, eran solamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que sería lo que conocemos el Pentateuco, los libros de Moisés. Y el resto de libros proféticos y todos los veían en segunda categoría y a veces incluso no los tomaban en cuenta. En cambio, para los fariseos, es a los fariseos a quienes debemos lo que hoy en día llamaríamos el canon del Antiguo Testamento. Fueron ellos quienes terminaron de compilar estos textos. Ahora, se sabe hoy en día que en el templo de Jerusalén se guardaban textos y rollos, manuscritos de diversos libros, aparte de los de la Biblia. Habían varias copias provenientes de diferentes escuelas de escribas. ¿Y qué es lo importante de esta secta y por qué lo nombro? Porque como dije, las diversas sectas tenían diferentes cánones de libros o libros que consideraban sagrados. Otra secta, que es la que hemos nombrado anteriormente en los episodios anteriores, son los esenios. En el Mar Muerto, entonces, ellos, en el desierto de Judea, tenían su lugar, llamémoslo así, similar a un monasterio, como lo conocemos hoy en día, donde ellos guardaron muchos textos que hoy en día se han recuperado gracias a los descubrimientos arqueológicos. Y estos textos, muchos son de la Biblia, otros son textos propios de la secta de Qumran y otros son textos que hoy en día llamaríamos apócrifos. El término apócrifo es un término griego y significa oculto. Y es la forma en cómo designaron en esa época, en el mundo grecorromano, a todos, pero dentro de los grupos cristianos que vivían dentro del mundo grecorromano, a estos textos que no estaban agrupados dentro de los cánones oficiales, digamos así, y que solamente algunos grupos leían. Sin embargo, los judíos a estos textos le llaman hitzonim, que significan los externos. Es decir, no le da una connotación negativa. Hoy en día un texto apócrifo se le da un poco de connotación negativa. Se entiende que por el hecho de ser apócrifo quiere decir que tal vez es de dudosa procedencia, es de otro autor, dice cosas falsas que no corresponden a las características de la persona que las dice en otros textos.
Entonces es importante tener en cuenta esto, y el canon que usa el del Antiguo Testamento los fariseos, que es exactamente el mismo canon que se usa en las Biblias protestantes, se fijó más o menos en el año 100 después de Cristo, en un lugar de Israel que se conoce como Yamnia en textos grecorromanos, pero que en hebreo se dice Yavne. Y fue compilado por un grupo, o digamos así, concluido por un grupo de rabinos principales en Israel en esa época, liderados por un rabino muy importante que se conoce como Rabí Akiva. Este texto que ellos fijaron se le llama el texto masorético y es el texto hebreo oficial que se usa dentro del judaísmo. Dentro del mundo protestante, en este caso, el mundo protestante usa este mismo texto traducido obviamente, pero las traducciones vienen de este texto. Y es por eso que durante la época del auge del protestantismo vemos a muchas personas como el mismo Lutero, por ejemplo, Martín Lutero, o Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que hacen traducciones directas del hebreo. Ahora también hay dentro de la Iglesia Católica hay traducciones del hebreo, pero vamos a indagar en eso un poco más adelante. Entonces son los mismos libros dentro del canon protestante y el canon de los judíos en cuanto al Antiguo Testamento. Y vemos que por qué muchos de estos libros eran rechazados. Habían ideas, ¿cierto?, que estaban en el ambiente, como dije en el video anterior, en la época del Segundo Templo, el tema de la angelología, la demonología, todo el mundo de los seres sobrenaturales, estaba muy en boga. Nosotros vimos en el libro de Enoch que se nombra a ángeles y ángeles caídos y se dan sus nombres personales. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos, creo que 2 veces más o menos, un ángel nombrado. Y las otras veces funcionan como agentes de los cuales se nombra su título, pero no se da su nombre personal. Y en la época del Segundo Templo ya tenemos toda esta literatura que nos habla acerca de estos ángeles, ángeles buenos, ángeles malos, pero que se enfoca ya en sus identidades. Así que podemos ver, por ejemplo, como dijimos en Enoch, y el contexto de Enoch no era ajeno, como dijimos, a los discípulos de Jesús de Nazaret. Uno de los apóstoles más famosos, ¿cierto?, el apóstol San Pablo, en su primera carta a la comunidad de Corinto, a los corintios, escribe en el capítulo 11 de la primera carta, en el verso 10, dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Este verso que he leído solo viene en el contexto donde está hablando el apóstol acerca de cómo funciona el orden entre un hombre entre los hombres y la mujer de la comunidad, ¿cierto?, que él dirige, y hablando acerca de la posición de autoridad del hombre, qué significa eso, etcétera, también el rol de la mujer, y termina, digamos así, rematando con este verso y haciendo una referencia al velo. Dice: por lo cual debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces nosotros nos fijamos que muchas tradiciones hoy en día, incluso hasta el día de hoy, por ejemplo en el mundo del Islam, en el mundo del judaísmo ortodoxo, las mujeres se cubren la cabeza, y no era algo ajeno hasta hace algunas generaciones en algunos países latinoamericanos, por ejemplo, donde los días de misa las mujeres asistían con un velo en la cabeza cuando iban a la misa, a la iglesia. Entonces, pero el origen de esto, que viene en la época del Segundo Templo, está hablando de que la mujer se cubre el pelo, pero por causa de los ángeles, es decir, asumiendo de que por respeto a su marido no tienta, no provoca a otros hombres, pero incluso a otros seres, es decir, tiene presentes como a posibles, digamos así, entidades que pueden ser atraídos por la belleza de la mujer, a los ángeles. Dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 10. Entonces, dentro del mundo judío de esa época, unos siglos antes, se había efectuado una traducción en Alejandría, lo que sería en Egipto, pero que en ese tiempo estaba bajo el dominio de la cultura helénica, la cultura griega, que había sido el legado que dejó las conquistas de Alejandro Magno unos siglos antes. Y se produce la primera traducción a una lengua extranjera, que es de la Torá, del Antiguo Testamento, o partieron por el Pentateuco realmente, que se llama la versión de los 70, o también se conoce como la Septuaginta o Septuaginta, y una forma de
de representarla es con los símbolos LXX, que sería el número 70 en números romanos. Y esta Biblia, de la cual poseo una copia de ese texto, en otro video lo voy a mostrar y vamos a ir viendo de que este texto es mucho más grande, digamos así, más ancho el libro que una Biblia de cualquier confesión cristiana actual. Hay más libros. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos otros libros que estaban circulando, que estos libros que hablamos apócrifos, otros que los judíos denominan hitzonim, los externos, por orden de uno del rey que estaba ahí en Alejandría, se llamaba Ptolomeo, estaba haciendo una biblioteca, ¿cierto? Pueden googlear acerca de la biblioteca de Alejandría, una de las más grandes del mundo antiguo. Y en esta biblioteca se agruparon textos de la sabiduría de todo el mundo antiguo y el rey Ptolomeo no quiso que los judíos quedaran fuera y pide una traducción de la ley judía, de la Torá, de los textos sagrados de Israel. Y se produce esta traducción que se le llama de los 70 porque se supone que fueron entre 70 o 72 ancianos de Israel que tradujeron esta Biblia en conjunto. Ahora hay toda una serie de leyendas dentro de esto, como de que cada uno la tradujo por su parte separado del otro y cuando las juntaron eran exactamente iguales y cosas así, pero yéndonos a la parte histórica, en conjunto tradujeron este texto que se llamó la Septuaginta y la Septuaginta tenía los textos que tenemos hoy en día en el Antiguo Testamento, pero algunos textos más. Algunos textos de estos se conservan hoy en día en las ediciones católicas. En las ediciones católicas se mantienen estos textos que se conocen como, por ejemplo, el libro de Judith, el libro de Tobías o Tobit, el libro de los libros de los Macabeos, primero y segundo de Macabeos. Y estos textos que, por ejemplo, en el mundo cristiano no son muy conocidos, reflejan otras partes de la historia de Israel, ¿cierto? Que es en el periodo intermedio entre lo que fue el Antiguo y lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento. Entonces, se agruparon más libros y se hizo un conjunto de libros más grande, una lista más grande de libros. Entonces podemos ver de que los diferentes grupos de Israel en esa época tenían diferentes cánones, incluso los grupos de la diáspora, es decir, los judíos que vivían fuera de la tierra de Israel, incluso agrupaban más libros en sí. Ahora nos vamos a ir al testimonio de una persona que es bastante importante en la historia del cristianismo, que es San Jerónimo. Esta persona que vivió entre el 342 y el 420 después de Cristo, es una persona muy importante porque fue el primero o el primero que hizo una traducción de la escritura a la lengua latina común, a la lengua latina vulgar de esa época, y una traducción completa. Y él tiene un libro que se llama en latín De Viris Illustribus. Significa sobre los hombres ilustres. Es decir, viris, de donde viene la palabra viril, es decir, lo relativo a lo masculino. De Viris Illustribus, sobre los hombres ilustres. En el capítulo 4 vamos a ver que él hace una referencia acerca de un libro del Nuevo Testamento que ya hemos nombrado y también al libro de Enoc. Y dice así, el capítulo 4 de Sobre los hombres ilustres de San Jerónimo. Judas, hermano de Santiago, nos ha dejado una breve epístola de entre las 7 epístolas canónicas. Es rechazada por algunos, ya que el libro apócrifo de Enoc asume en su carta un testimonio. Sin embargo, es contada como parte de la Sagrada Escritura y ha merecido y conservado su autoridad debido a su antigüedad y uso. Entonces aquí podemos ver de que el San Jerónimo nos muestra indirectamente a través de su testimonio que habían grupos que rechazaban algunos libros, incluso ya estando en una época donde ya los cánones estaban más establecidos. Entonces dice que este texto de la epístola de Judas es rechazado por algunos, ya que el libro apócrifo de Enoc asume en su carta un testimonio, es decir, ya que cita un verso del libro de Enoc. Sin embargo, es contada como parte de la Sagrada Escritura y ha merecido y conservado su autoridad debido a su antigüedad y uso. Entonces habían discrepancias respecto a los cánones. En el episodio anterior dimos el ejemplo de cuando un grupo de saduceos se acerca a hacerle una pregunta a Jesús referente al día de la resurrección, de lo cual los saduceos no tenían en su creencia el contexto de la resurrección, mientras que Jesús
y los fariseos y los esenios creían totalmente en el día de la resurrección. Entonces, para mostrarle una como inconsistencia respecto de la doctrina de la resurrección a los ojos de los saduceos, le hacen esta pregunta a Jesús de que una mujer tuvo 7 esposos a lo largo de su vida debido a que iba quedando viuda por diversas razones. Por lo tanto, en el día de la resurrección, ¿de quién será su marido? Y Jesús les dice que ellos ignoran porque no desconocen las escrituras y el poder de Dios, y le indica que en el día de la resurrección serán como los ángeles del cielo que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces Jesús hace una referencia a una escritura que habla de que los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento. Esa escritura vimos el capítulo pasado, que es el libro de Enoc. Pero también nos muestra ese texto del Evangelio como ejemplo de por qué los saduceos tenían una visión diferente de esto y cuestionan a Jesús respecto a este punto. Y vimos ahora que San Jerónimo nos muestra también que había otra gente que rechazaba, incluso dentro del mundo cristiano, rechazaban algunas cartas como la carta de Judas por tener citas del libro de Enoc. Ahora profundizando un poco más en lo que sería la vida de este personaje muy importante, como dije, San Jerónimo. San Jerónimo ya en la época de San Jerónimo, la mayoría del mundo cristiano usaba o leía textos de la Biblia en griego. Y habían algunas partes del texto de la Biblia traducido al latín, sin embargo no había una traducción oficial. Y el Papa Dámaso I de esa época le da la tarea a San Jerónimo de que haga la primera traducción en el latín vulgar, que era la lengua popular, para que todos pudieran entender la escritura. Y lo que causa entonces de que San Jerónimo proceda a esta labor, y ya para el año 400 después de Cristo, digamos así, se publica lo que sería la Vulgata o Vulgata, que su nombre original es Vulgata Editio, significa edición para el pueblo. Y él, ¿cómo lo hizo? Bueno, originalmente él iba a basar su texto en lo que sería la Septuaginta. Y así empezó a hacer durante un tiempo. Sin embargo, él fue convencido por algunos grupos de judíos que habitaban en la ciudad de Belén, donde él había viajado, de que el texto hebreo masorético, que es el que nombramos delante hace un rato, que es el que produjo el rabino Akiva, junto con el grupo de líderes en Yavne, que este texto era más cercano al original hebreo. Por lo tanto, él procede a hacerlo de este texto en vez de la Septuaginta. Y como no usó la Septuaginta, hubieron los libros que tenía la Septuaginta, que no tenía el texto masorético, que sería que serían los mismos libros, que posee los mismos libros que el canon protestante del Antiguo Testamento. Entonces estos libros que fueron llamados apócrifos fueron dejados fuera. Sin embargo, entonces San Jerónimo hace esta traducción del hebreo al latín y crea la Vulgata. Pero de igual forma toma de la Septuaginta algunos de estos libros, que serían los libros apócrifos, y los añade a la Biblia latina, a la Vulgata. Entonces, estos libros los traduce del griego al latín y los añade como apéndice a este texto, y son conocidos hoy en día dentro del mundo católico, dentro de la Biblia católica, como los deuterocanónicos, es decir, deutero como segundo, es decir, de un segundo canon, un segundo orden de escritura, ¿cierto? Un nivel un poco más bajo. Y entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque hubieron más libros que quedaron fuera y que estaban dentro de los conjuntos que se tenían en la Septuaginta. También, por ejemplo, en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope es mucho más grande también y ampliada que la Septuaginta, porque también tiene sus propios textos según tradiciones que ellos recopilaron, y aparte de los textos que conocemos todos de la Biblia. Y también, por ejemplo, en algunas ediciones de la Biblia etíope, el libro de Enoc va incluido como primer libro de la Biblia antes incluso que el Génesis, por ejemplo. Entonces, en algunas Biblias etíopes ortodoxas, la Biblia comenzaría con el libro de Enoc, después con Génesis, Éxodo, etc. Así que es muy importante tener esto en cuenta, ahora que vimos el testimonio de San Jerónimo y un poco de la historia de lo que había pasado con los fariseos, ¿cierto? En Yavne, en su concilio, donde estatalizaron el texto masorético. Y después vamos a ver qué diferencia, en otro episodio obviamente, qué diferencias tiene
el texto masorético con la Septuaginta, aparte de uno estar escrito en griego y el otro en hebreo y el otro en griego, aunque obviamente la Septuaginta es griega, pero viene también traducida de un texto hebreo. Pero ¿qué diferencias tienen realmente? Bueno, eso lo vamos a ver en otro episodio. Y ahora vamos a ver entonces, es cierto, estábamos viendo cómo algunos libros fueron quedando afuera, las razones de por qué fueron quedando afuera. Muchas veces esto tenía que ver con doctrina, ¿cierto? Se sabe que en la época de Jesús y en los primeros siglos del cristianismo, la idea de los ángeles descendiendo a la tierra, rebelándose, copulando con mujeres de la humanidad y teniendo los hijos gigantes, ¿cierto? Y llenando el mundo de pecado y de idolatría, era común entre los cristianos y después se fue perdiendo, al igual que en el judaísmo. Pero vamos a enfocarnos primero en el mundo cristiano y vamos a ver otro testimonio que es de Tertuliano. Tertuliano es un personaje que se le conoce dentro del grupo los padres de la iglesia, es decir, dentro de los primeros siglos del cristianismo, aquellos que fueron discípulos de los apóstoles, discípulos del discípulo o que recibieron influencia de estas personas o los primeros grandes pensadores del cristianismo son padres de la iglesia. Este personaje vivió en el norte de África, vivió entre el año 160 y 220 después de Cristo. Y él tiene un libro que se llama Sobre la idolatría, y en este libro, en el capítulo 4, vamos a citar ahora directamente, dice en el capítulo 4, y vamos a ver que nombra a Enoc dentro del contexto, al libro de Enoc dentro del contexto que viene hablando. Dice, sobre la idolatría, capítulo 4 de Tertuliano. Dios prohíbe tanto la fabricación de un ídolo como su adoración, en la medida en que la fabricación de lo que puede ser adorado es el acto previo. También lo es la prohibición de hacer, si el culto es ilícito. Por esta causa, es decir, la erradicación del material de la idolatría, la ley divina proclama, no te harás ídolo, y al unir ni semejanza de las cosas que están en el cielo, en la tierra y en el mar. Ha prohibido a los siervos de Dios realizar actos de esta clase en todo el universo. Enoc había precedido, prediciendo que los demonios y los espíritus de los apóstatas angélicos convertirían en idolatría todos los elementos, toda la ornamentación del universo, todas las cosas contenidas en el cielo, en el mar y en la tierra, para que pudieran ser consagradas como Dios, en oposición a Dios. Por lo tanto, el error humano adora todas las cosas, excepto al fundador de todo. Las imágenes de esas cosas son ídolos. La consagración de las imágenes es idolatría. Cualquier culpa que incurra en la idolatría necesariamente debe imputarse a cada artífice de cada ídolo. En resumen, el mismo Enoc condena de antemano en general a los adoradores de ídolos y a los fabricantes de ídolos juntos. Y además, os juro, pecadores, que para el día de la perdición de la sangre se está preparando el arrepentimiento. Vosotros que servís a las piedras y hacéis imágenes de oro, plata, madera y barro, y servís a fantasmas, demonios, espíritus en templos. Y a todos los errores que no son según el conocimiento, no encontraréis ayuda de ellos. Es decir, acaba de citar, parafrasear parte del texto del libro de Enoc, donde el libro de Enoc habla acerca de un juicio que vendrá hacia aquellos que adoran ídolos y aquellos que los fabrican. Continúa diciendo Tertuliano, pero Isaías dice, vosotros sois testigos de que hay un Dios fuera de mí, y los que moldeaban y tallaban en aquel tiempo no eran todos vanos, que hacen lo que les agrada, que no les aprovecha, y todo el discurso que sigue a continuación prohíbe tanto a los artífices como a los adoradores, y concluye diciendo, aprended que su corazón es ceniza y tierra, y que nadie puede liberar su propia alma. En esta frase David incluye igualmente a los artífices, así dice, que se conviertan los que las hacen. ¿Y por qué yo, un hombre de memoria limitada, debería saber sugerir algo más? ¿Por qué recordar algo más de las Escrituras? ¿Como si no fuera suficiente la voz del Espíritu Santo? ¿O fuera necesaria una mayor deliberación sobre si el Señor maldijo y condenó con prioridad a los artífices de aquellas cosas de las que maldice y condena a los adoradores? Entonces, vemos que Tertuliano, bastante exaltado en el texto,
cita el texto del profeta Isaías, al profeta Isaías, perdón, cita a David en los Salmos, al rey David, y cita también el texto del libro de Enoch. Los cita a los tres como si fueran parte de escritura, no hace una diferenciación como muchos tratan de hacer hoy en día. Y los usan los tres textos para atacar la idolatría. Y sin embargo procede a usar como el primero de estos textos al libro de Enoch, donde nos cita parte del libro de Enoch y habla del origen, ¿cierto?, de esta idolatría, que sería de parte de los ángeles caídos y los demonios sus hijos, ¿cierto? A quienes llama a los ángeles caídos los llama los apóstatas angélicos, los espíritus de los apóstatas angélicos. Y también habla acerca de los demonios, ¿cierto? Dijimos en el capítulo anterior, según el texto del libro de Enoch, los demonios son los espíritus de los nefilim al morir. Entonces, vemos que Tertuliano, en los primeros siglos de la iglesia, sí, del cristianismo, sí cita el libro de Enoch y lo consideraba una escritura. Sin embargo, vemos Jerónimo después, que es más posterior, San Jerónimo, dice que algunos ya, vemos que a través de su testimonio, que ya el libro de Enoch ya se ponía un poco en duda. Dentro del mundo del judaísmo, también esto fue también censurado, y vamos a citar en otro episodio algunos testimonios de judíos de la época, ciertos rabinos, respecto del libro de Enoch. Pero a rasgos generales, el libro de Enoch contiene, no solo en el libro de los vigilantes, sino también en sus otras porciones, ¿cierto?, dentro de este compilado que es el libro de Enoch, tiene referencias mesiánicas que muy similares al texto del profeta Daniel, donde habla en referencia al Mesías como un ser divino, al quien se le conoce como el Hijo del Hombre que desciende del cielo. Y Jesús mismo se hace referencia en el Jesús de Nazaret, en los textos del Nuevo Testamento, asimismo se referencia como el Hijo del Hombre, haciendo un enlace entre él y esta figura. Y esta figura también es nombrada en varios pasajes del libro de Enoch. Por lo tanto, dentro del mundo cristiano en los primeros siglos, el libro de Enoch se expandió mucho, se fue, digamos, aumentando su popularidad, pero después fue suprimido. Y en el mundo judío, tenemos que entender que en esta época el cristianismo surgió como una de estas sectas del mundo judío que nombrábamos, como los fariseos, como los saduceos, como los esenios. Los cristianos también fue un grupo originalmente que provenía del judaísmo del Segundo Templo, y por lo tanto, después al convertirse en una creencia de mayoría gentil, digamos grecorromana, y que este imperio es el que estaba masacrando a los judíos, ¿cierto?, al destruirle el templo, se produce un antagonismo entre ambas fees, y viendo que la única secta del judaísmo que sobrevivió a la destrucción del templo y que perseveró en el tiempo fueron los fariseos, y por el otro lado los cristianos. Por lo tanto, se creó o se formó un antagonismo entre ambos credos, y los judíos también suprimieron muchas cosas por el bien del judaísmo en su visión, cosas que pudieran hacer alusiones o que dentro del mundo cristiano eran tomadas como alusión a Jesús de Nazaret, ¿cierto? Hay que ver que Jesús de Nazaret y su muerte eran la causa principal de la condena de parte del mundo de muchos romanos o de cristianos de esa época a los judíos. Había todo un antagonismo del que vamos a hablar más adelante. Y finalizamos con el testimonio de San Justino, otro personaje importante de los primeros siglos del cristianismo, que es anterior a Tertuliano. Es decir, primero citamos a San Jerónimo, después citamos a alguien que era anterior a él, que es Tertuliano, y ahora nos vamos más atrás, a San Justino, que vivió, se dice que nació entre el 100 y el 114 después de Cristo y murió entre el 162 y 168 después de Cristo. No se tiene certeza exacta sobre la fecha exacta de su muerte, pero es dentro de esas décadas que se van nombrando. Él tiene un libro muy importante que se llama Diálogo con Trifón. ¿Quién es Trifón? Dentro del texto se nos indica que Trifón es un judío importante, y Trifón, dentro de este diálogo con Trifón, que se compone de hartos capítulos donde él van argumentando, van discutiendo acerca de la veracidad, ¿cierto?, acerca de Jesús de Nazaret. Es decir, Justino expone sus
argumentos de parte del cristianismo y Trifón le da sus argumentos de parte del judaísmo y van discutiendo en esto. San Justino, su origen era un filósofo del mundo pagano que después se convierte al cristianismo y empieza a debatir tanto a la filosofía del mundo grecorromano como también a los grupos de fariseos y grupos del judaísmo de su época. Vamos a citar entonces el capítulo 79 del diálogo con Trifón, o el diálogo 79, y procede a decir así. Dice San Justino: Trifón, animado, como se veía claro por su semblante, por la irritación y el respeto de la escritura, me dijo: las palabras de Dios son santas, pero sus interpretaciones son artificiosas, como aparece por los pasajes que has interpretado, y más aún, blasfemas, pues dicen que los ángeles obraron mal y se alejaron de Dios. Entonces acá, dentro del diálogo con Trifón, Trifón encara y le dice a Justino de que la palabra de Dios es verdadera, lo que él cita, pero que él la interpreta mal, y de que además de eso blasfema. ¿Cuál es la blasfemia según Trifón que está diciendo Justino? Es que dice que los ángeles obraron mal y se alejaron de Dios. Es decir, según la doctrina de Justino, iglesia primitiva, hablamos de los primeros siglos del cristianismo, hubo una rebelión angelical en la antigüedad, pero según ya Trifón, ya esto era una blasfemia, era una herejía. Vemos que en algunos grupos del judaísmo de la época del Segundo Templo, como por ejemplo los esenios y parte de los fariseos, era considerado una doctrina. Y en cambio, para algunos grupos ya un poco más adelante, cuando ya estaba destruido el Segundo Templo, ya se estaba separando ambas religiones totalmente, el judaísmo farisaico o rabínico y este judaísmo judeo-cristianismo que pasó a ser cristianismo, se estaban separando y empezaron a las doctrinas también a diverger. ¿Por qué? Por el hecho de también había que separar, digamos así, políticamente ambas partes. Continúa diciendo entonces en el diálogo con Trifón. Ahora dice, ¿cierto? Pues dice que los ángeles obraron mal y se alejaron de Dios. Y yo, dice Justino, respondiendo ahora a Trifón, en tono más suave, pues quería disponerle a que me escuchara, le respondí diciendo: aprecio, amigo, esa tu reverencia, y pido a Dios que dé la misma disposición para con aquel a quien está escrito le sirven los ángeles. Es decir, le dice Justino que ojalá Dios abra tu corazón para entender la figura de Jesús, ¿cierto?, de su punto de vista, para que tengan la misma disposición para con aquel a quien está escrito le sirven los ángeles. Como dice Daniel, y sigue citando Justino, dice que como un hijo de hombre fue conducido hacia el anciano de días y le fue dado todo reino por la eternidad de la eternidad. Está citándole el texto de Daniel. Y para que reconozcas, le dije, amigo, que no ha sido la propia audacia la que nos ha guiado en esa interpretación que tú repruebas. Te alegaré un testimonio tomado del mismo Isaías, quien dice que ángeles malos han habitado y habitan también en Tanis, en Egipto. Y lo que hace ahora va a pasar a parafrasear, es decir, no cita directamente, pero parafrasea, cita más o menos el contenido de ese verso, que sería el verso 4 del capítulo 30 de Isaías. Y continúa diciendo Justino: he aquí sus palabras, es decir, las palabras del texto de Isaías. Ay de los hijos rebeldes, esto dice el Señor, han tenido consejo no por mí, y formado alianzas no por mi espíritu, para añadir pecados a pecados. Ustedes obran mal, bajan a Egipto sin haberme consultado, para refugiarse en el poder del faraón, para ser protegidos bajo la sombra de los egipcios. Pero la sombra del faraón se convertirá en vergüenza para ustedes, y la confianza en Egipto en oprobio, porque hay en Tanis jefes, ángeles malvados. En vano se fatigarán con un pueblo que no ha de servirles de ayuda, sino de vergüenza y oprobio. También Zacarías, continúa diciendo Justino, como tú mismo lo recordaste, dice que el diablo se puso a la derecha del sacerdote Josué para oponérsele. Y el Señor dijo: que te increpe el Señor que eligió a Jerusalén. En Job está igualmente escrito, sigue diciendo Justino, pasaje también por ti citado, le dice a Trifón, que vinieron los ángeles a ponerse en la presencia de Dios y que con ellos vino también el diablo. Esto es los primeros capítulos del libro de Job.
También Moisés, continúa Justino citando escrituras, también Moisés al inicio de Génesis escribe que la serpiente que extravió a Eva fue maldecida. Sabemos asimismo que los magos de Egipto intentaron igualar los prodigios obrados por Dios por medio de su fiel servidor Moisés. Y en fin, no ignoran que David dijo que los dioses de las naciones son demonios. Y ahí termina la parte que citamos entonces de Justino. Todo este párrafo dentro del diálogo con Trifón, en la parte 79, para que la puedan buscar y confirmar lo que le estoy diciendo. Trifón le dice a Justino, a San Justino, de que es un hereje, de que los cristianos son herejes porque toman la palabra de Dios y la distorsionan y de hecho y tergiversan la escritura y sacan doctrinas blasfemas, como el hecho de que los ángeles se rebelaron. Y en respuesta de esto, Justino le cita varios textos, le cita Isaías, le cita Zacarías, le cita Job, cita también parte de Génesis, y también cita a los salmos, el rey David, diciendo que los dioses de las naciones son demonios. Por ejemplo, en el texto de Isaías que cita, dice, hay de los hijos rebeldes, han tenido consejo no por mí, formado alianza no por mi espíritu, para añadir pecados a pecados, bajan Egipto. Entonces, interpreta Justino que el texto de Isaías se refiere que los hijos rebeldes, aunque en el texto, si uno lo lee el contexto, está refiriendo acerca de los reyes de Israel que se confían en el poder de Egipto y no en Dios. Él lo interpreta de una forma alegórica, le profundiza, le da un sentido espiritual y lo interpreta como que esto sí, como que el pasaje de una manera oculta o espiritual, ¿cierto? En un nivel más profundo, se está refiriendo a los hijos rebeldes de Dios, es decir, a los ángeles, quienes bajan a Egipto y se refugian en la cultura de Egipto, ¿cierto? Y hacen alianzas, pero no por el Espíritu de Dios. Alianzas, por ejemplo, podríamos referirnos a la alianza en el monte Herbón, que nombra el monte Gerbón, que nombra el libro de Enoch. Y dice para añadir pecados a pecados, en el contexto, ¿cierto?, del libro de Enoch, que enseñaron todo tipo de idolatría. Entonces, vemos cómo Justino hace referencia a todos estos textos para dar la idea de que en la Biblia, de que en el Antiguo Testamento sí está la idea de que los ángeles se rebelaron contra Dios. Y vemos que todo esto gira en torno al contexto del libro de Enoch y las creencias que se tenían en la época del Segundo Templo, en la época de Jesús de Nazaret y posteriormente, acerca de la rebelión de los ángeles y cómo estas ideas se fueron suprimiendo con el tiempo. Entonces vemos ya más adelante, unos siglos después, a San Jerónimo, que ya dice, algunos no reciben la carta de Judas porque cita el libro de Enoch, que es apócrifo. Sin embargo, vemos a Tertuliano y a Justino siglos antes de que lo citan como escritura. Entonces vemos cómo fue cambiando, y en el mundo judío también fue así, y más adelante vamos a citar qué es lo que dijeron algunas autoridades del judaísmo de la época acerca del libro de Enoch. Como dijimos, ambas religiones se fueron volviendo antagonistas, porque ya después la religión cristiana se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, mientras que los judíos se convierten en minoría y perseguidos por las naciones durante casi, llamémoslo así, 2000 años. Entonces, ahora, para el último punto referente a este texto, y finalizamos este video, ¿quién fue Trifón? Bueno, se le ha identificado con el rabino Tarfón, quien fue un sacerdote, un judío de linaje sacerdotal, que fue miembro de la tercera generación de los sabios de la Mishnah, es decir, de los sabios nombrados en la Mishnah y en el Talmud, que vivió en el periodo comprendido entre la destrucción del segundo templo, es decir, el 70 después de Cristo, y la caída de Petar, que es otra ciudad importante ahí, 135 después de Cristo. El rabino Tarfón residía en Yavne, donde fue el concilio, pero algunas fuentes judías muestran que también vivió y enseñó en Lod, una ciudad que hoy en día está en territorio palestino. Era de linaje sacerdotal y participó algunas veces del servicio de la oración sacerdotal en el templo de Jerusalén antes de la destrucción. Alcanzó durante su infancia, al parecer, cuando fue con su tío materno, y después, bueno, fue la destrucción del templo, y él vivió hasta el año 135, entonces participó en lo que sería esto del texto masorético, el canon armado por el rabino Akiva y los sabios de Israel de esa época. Así que vemos que no era un personaje cualquiera,
Es decir, no es como que Justino fue y, oh, Trifón, un judío que iba caminando por la calle, ¿qué te parece si debatimos? El debate es con una persona muy importante. Entonces, pudimos ver en este capítulo cómo a grandes rasgos el libro de Enoch empezó a ser prohibido y cómo los testimonios de algunas personas de esa época nos indican eh, a través de sus testimonios cómo fue la etapa donde durante la época que estaba más cercana a la época de Jesús, el libro era considerado de escritura y posteriormente es alejado, es acá quedado fuera y quedando en el olvido después con los siglos. Y solamente se conocían citas del libro de Enoch a través de citas de algunos libros de los padres de la iglesia que citaban a Enoch, como San Ireneo, por ejemplo, o como algunos que nombramos acá. Y en cambio después ya todo vuelve a reaparecer este libro cuando a finales del año 1700, ¿cierto? El explorador escocés James Bruce trae unos manuscritos en ge'ez desde Etiopía a Europa, pero ya a finales de 1800 cuando ya se tienen unas primeras traducciones de este texto. Al principio se consideraba que era una fabricación cristiana, que era falso. Sin embargo, ya al encontrar los manuscritos del Mar Muerto, año 1946-1947, se corroboró que era el mismo texto. Entonces pudimos conocer un poco más de la historia de esto y fue un agrado poder hablar con ustedes, poder compartir este conocimiento. Nos vemos en un próximo episodio de Los Libros de la Fe.